que pongan fusil aquí en mi pecho. Yuca, tengo que seguir reclamando, tengo que seguir luchando para vivir siquiera un poco de libertad en esta vida. Biografía de Dolores Caguango. Somos como la paja del páramo, si estamos solos, el viento llevará lejos, pero todos juntos en un costal, nada hace el viento, bambolará, pero no nos hará caer. Dolores Caguango, conocida como Mama Lu, fue una activista ecuatoriana que luchó por los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos, buscando la reivindicación de la lengua quichua a través de la creación de escuelas bilingües. Dolores nació en el latifundio de San Pablo, Urco, cerca de Cayambe, provincia de Pichincha, Ecuador, en 1881. Sus padres fueron indios gañanes, quienes trabajaban en haciendas sin un sueldo. Creció en el campo junto a sus padres, sin concurrir a la escuela debido a la falta de recursos económicos. A temprana edad se trasladó a las grandes ciudades para trabajar en casas domésticas, luego de negarse al matrimonio. En ese lugar conoció un amplio mundo intelectual que le motivó a aprender, leer y escribir. Se enfrentó a las desigualdades y problemáticas de las comunidades, de los campesinos y de los indígenas, por lo que decidió volver a su tierra natal y luchar por sus derechos. Una de sus influencias en la vida política de Caguango fue Juan Almocho, un indígena que solía disfrazarse de mendigo y pedir caridad. Se sentaba al pie de los despachos de los abogados y escuchaba lo que conversaban. Cierta tarde regresó a su comunidad en Cayambe y exclamó a gritos: «Ya ha habido ley para los indígenas». Desde entonces la comunidad indígena deseaba conocer sus derechos para poder defenderse de los continuos maltratos de los tenientes políticos y curas parroquiales. En 1905 se casó con Luis Catuamba y se ubicaron en Yanuaico, cerca del pueblo de Cayambe. Trabajaban en la agricultura y tuvieron 9 hijos. 8 murieron a corta edad por enfermedades intestinales debido a la falta de higiene y salubridad de la zona. El único sobreviviente del matrimonio fue Luis Catuamba. En 1946 llegó a ser educador de indígenas en su pueblo, pues su madre quiso que ayudara así. Su primera acción, que la situó en el liderazgo indígena, fue a principios de 1926, cuando Dolores tenía 44 años. Fue en el contexto de una rebelión popular en Cayambe, dirigida por el indio Jesús Gualaubisi e impulsada por el Sindicato de Trabajadores Campesinos de Juan Montalvo. Dolores formaba parte de un grupo de mujeres que promovieron huelgas en haciendas de la zona. Destacó por su capacidad de conducción y sus discursos pronunciados en quichua y en castellano. Fundó en 1944 la Federación Ecuatoriana de Indios con la ayuda del Partido Comunista de Ecuador y en 1946, junto a Luisa Gómez de la Torre, la primera escuela bilingüe quichua-español, en una de las más conocidas referentes de la izquierda ecuatoriana y una de las referentes del feminismo ecuatoriano a principios del siglo XX, junto a Tránsito Maguaña. En 1977, Dolores Caguango falleció a los 89 años, siendo sus últimos años penosos. Perdió fuerzas, sufrió de paraplegia, perdió peso, se cansaba y dejó de visitar a las comunidades y organizaciones. Al cerrar sus ojos solo le acompañaron su esposa, su esposo, hijo, nuera y su inseparable amiga María Luisa. La lucha de Mamá Dolores. Antecedentes. En 1897, Eloy Alfaro se convierte en presidente del Ecuador, armando un gran cambio para el país, pues redujo la esclavitud, expulsó a los curas de las haciendas y éstas pasaron a manos del Estado. Alfaro fue el resguardo para la lucha social de los campesinos afros y montubios. Alfaro fue asesinado brutalmente y junto a él murieron los sueños de una reivindicación social. Sin embargo, antes de su muerte, formularía leyes que favorecerían a las clases populares. Esto se convirtió en el motor para que Dolores pueda luchar con mayor razón. Su lucha. Las tierras que pasaron a las manos del Estado fueron arrendadas. La hacienda del Pesillo pasó a la administración de Ernesto Fierro, hasta que en 1919 se daría un fuerte levantamiento indígena en contra de su administración. Los protestantes fueron suprimidos por los soldados enviados por Alfredo Vaquerizo, quien era el presidente de Ecuador en ese entonces. La victoria fue para el patrón, pero por primera vez él tuvo que aceptar el pago de un salario, que se fijó en 2 reales para los hombres y 1 para la mujer.
En 1930 se dio inicio a una huelga indígena, en la que se hacían peticiones como cesar los maltratos, eliminar el diezmo, proveer las herramientas a los trabajadores, suprimir el trabajo obligatorio para las mujeres. Sin embargo, ellos también fueron suprimidos por los soldados que fueron enviados por el presidente de ese entonces. Dolores se había preparado. Ella nunca fue a la escuela, pues no se le era permitido y no existía una escuela para indios. Por esa razón le pidió a un colega comunista que le leyera una y otra vez el Código de Trabajo, para memorizarlo y poder exigir ante las autoridades lo que era un derecho que se les negaba. Dolores sabía que para lograr las reivindicaciones sociales eran necesarios tres pilares: educación, unión y lucha. En sus discursos, ella siempre enfatizó la importancia de la unión, pues solo éramos vulnerables, pero unidos nadie nos podría detener. Basándose en esta idea, se creó el primer Congreso de Indios en Ecuador. La organización era indispensable para esta lucha. Fue por eso que en 1944 se fundó la Federación Ecuatoriana de Indios. En 1946 se había logrado que se desenvuelvan los guasipungos a los cabecillas y también establecer una jornada de trabajo de 8 horas con un salario de 2 sucres. Dolores tenía muy en cuenta que la educación era parte fundamental para la lucha, pues la mayoría de los abusos se daban porque eran ingenuos y los patrones les negaban la existencia de las leyes que les favorecían. Por este motivo, Dolores emprendió un proyecto que se mantiene hasta la fecha de creación, las escuelas bilingües. Y todo esto fue posible con la ayuda de María Luisa Gómez de la Torre, quien era profesora y comunista. Los patrones estaban en desacuerdo, pues perdían la mano de obra de los niños y al aprender, estos tenían presente lo que por derecho les pertenecía. A pesar de las amenazas recibidas, Dolores jamás cedió, pues sabía que junto a sus colegas crearían la esperanza de días mejores de todo un pueblo. Nosotros necesitamos tierra, nosotros necesitamos casita, nosotros necesitamos que vestir, nosotros necesitamos que comer, que alimentar. No alcanza, estamos pelados. Yo he luchado, yo toda nación luchado. Yo me he ido al Congreso, he ido a Bogotá, he ido a Cali, he ido a Guayaquil. Todos los compañeros recogido yo, negro y mulato salvo recogido yo. Yo he luchado, compañeros, aquí. Tanto baliza, tanto sangrentado, quemaron casita, acabaron animalito, acabaron ropa, acabaron todo, mandaron sacando de Huasipungo. ¿Dónde iría morir? Acabaron a morir esos pobres campesinos. Por eso yo pobre aquí. Mijitas, acabaron de morir de la pena, dice. Todavía le estás dando un latifón. Ojalá que viniera, bataron aquí. Pusieron en mi pecho. Yo tengo mis hijos así como que no tengo. Yo tengo mis hijos, yo tengo mi sangre. Aportes de educación. En lo que concierne al ámbito educativo le corresponde la fundación de las primeras escuelas bilingües quichua-español en la zona de Cayambe de Pichincha, para que los indígenas puedan aprender el idioma del blanco y del mestizo. Luisa Gómez y Dolores Coronado lucharon lado a lado para llevar la educación a los indígenas, lo cual sentó el precedente para que después se convierta oficialmente en la educación intercultural bilingüe en Ecuador. Las escuelas eran clandestinas, pues a los gobiernos de turno poco les importaba educar a los excluidos. La influencia de la pedagogía latinoamericana, principalmente Dolores, al ser una activista indígena y por supuesto por luchar por sus derechos por los indígenas, incluyendo la pedagogía latinoamericana. Es decir, en este caso, Dolores siempre mantuvo vigente la idea y la concepción que los niños indígenas deben ser educados a partir de sus dos lenguas, el español y el quichua, para que de esta manera siempre conservan sus derechos indígenas a lo largo de sus vidas, sea quienes sean, siempre de mantener su identidad tal como lo hizo Dolores. En cuanto a la concepción del otro subterráneo, es decir, la indígena Dolores luchó para llevar la educación para los indígenas y ver las mejores condiciones de vida. Estaba convencida de que si el pueblo indígena quería su libertad, debería necesariamente estudiar. Consideraba que los niños también deberían tener derecho a estar formados mediante la educación bilingüe, teniendo siempre en cuenta su idioma ancestral, el quichua. La idea de educación, Dolores dijo, siempre entendí el valor de la escuela,
Por eso mandé a mis hijos a la escuela para que aprendan a leer. ¿Para qué educamos? Una de las mayores preocupaciones de Dolores siempre fue la educación, porque veía como los indígenas eran engañados, siempre por su ignorancia y analfabetismo. Se decía que hasta que aprendió de memoria la ley del trabajo para poder replicar y corregir a los funcionarios que defendían a los terratenientes. ¿Qué tipo de ser humano le interesa formar? Dolores mantuvo vigente la idea de la concepción y que los niños indígenas debían ser educados a partir de sus dos lenguas, el quichua y el español, para que de esa manera siempre conserven sus raíces indígenas a lo largo de sus vidas. Con mi sangre, eso compañerito, todo lucha yo.